Siento que... Solo porque sientes que tienes el don para hacer algo, eso no te da el derecho a derrogar las calificaciones bíblicas. Tu pastor afirma todas esas cosas, al menos lo dice de palabra, pero ella es una mujer que cree... Cuando vienes a la iglesia, cuando lo adoras, cuando lo haces realmente por Dios, lo haces por ti mismo, porque eso es lo que hace feliz a Dios. Amén. Esta es una falsa pastora. La Biblia no podría ser más clara al respecto. No permito que una mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre un hombre. Fin del caso. ¿Crees que a la mujer con el flujo de sangre le importaba cómo se veía? La mujer, bueno, me la voy a quitar. No la hubo. No hay pastores allí. Supongamos que tu cheque es o que recibes una cantidad de dinero, $274.10. Tu diezmo entonces sería de $27.41. Yo no lo haría por $27.41, lo cerraría $30 para mostrarle al diablo que voy a ser el tipo de persona que va más allá. Los falsos maestros en toda la Escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento, se dice que están en esto por dinero. Hacen mercadería de ti. No para presionar. Tengo una pregunta similar de alguien que va a una iglesia que tiene un pastor que es un hombre y todo eso, pero el maestro de la escuela dominical para adultos es una mujer. No. Si ellos podían diezmar bajo la ley, ¿qué crees que deberías hacer por gracia? Sí, habrá personas que mal usarán tu dinero. Sí, habrá personas que mal usarán tu dinero. Sí, habrá personas que mal usarán tu dinero. Hay malos doctores, pero eso no te impide ir cuando te enfermas. Esa es una falsa pastora. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. No permito que una mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre un hombre, sino que debe permanecer en silencio. Porque así lo dice la Biblia. Ningún pastor puede ser una mujer, porque un pastor debe ser un hombre de una sola mujer y el jefe de su propia casa. Es un caso claro y cerrado. Dios le dice a la serpiente que la semilla de la mujer le aplastará la cabeza, pero también le dice que la semilla de la serpiente le herirá el talón. Por eso he estado ayudando a tantas mujeres a entender que solo porque tu talón ha sido herido por un divorcio o por un embarazo adolescente, no significa que no puedes aplastar la cabeza de la serpiente. Esta es una falsa pastora. De los 12 apóstoles, ninguna era mujer. No hay ninguna mujer en el Antiguo Testamento que tuviera un ministerio profético. Ningún apóstol era mujer, ninguna seguidora cercana de un apóstol era mujer. Eso es algo muy serio. Sí, es muy serio, porque no hay una pastora allí. Las mega iglesias han estado en el ojo público desde su creación, pero lo que las hace mega iglesias es su enorme cantidad de seguidores, que también se debe en parte al estatus de celebridad de sus líderes, a menudo controvertidos. Desafortunadamente, muchos de ellos ahora están dirigidos por personalidades de celebridades que antes eran pastores y se alejaron del rebaño hacia la fama, o peor aún, por pastoras mujeres que han engañado a muchos cristianos en sus congregaciones con falsedades. Hay un cambio que está ocurriendo en el mundo. Y solo aquellos que estén dispuestos a salir de su rutina podrán estar a la vanguardia de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Y mientras puedas lamentar tu rutina, podrías estar perdiéndote lo que Dios quiere hacer. Dios necesita algunas personas locas que no les importe salir de la línea. Dios necesita algunas personas locas que no les importe alterar lo que han conocido para poder entrar en lo que Dios quiere hacer ahora. Jesús era un hombre, hasta que Dios lo tocó y puso el espíritu del Dios viviente dentro de él. Y eso es alentador hoy en día. Pero, ¿qué pasa si tu esposo te dice, cariño, ¿me lavarías los pies? ¿Estás loco? Lava tú mismo tus sucios y estúpidos pies. ¿Qué crees que soy, una esclava en esta casa? ¿Cuál crees que es la mayor amenaza para la iglesia en nuestra generación? Son los pastores. Honestamente. Ahora, esto podría ser una de las mayores amenazas que se hayan conocido para el cuerpo de Cristo. Imagina dedicar tu vida a la fe cristiana solo para darte cuenta de que tu líder espiritual no cumple con los mismos estándares que predica. ¿Cuáles son esos estándares bíblicos y expectativas para los líderes? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias para aquellos que los violan? ¿Y por qué todas las pastoras en la iglesia son pastoras falsas? Al final de este video descubrirás por qué esta es una de las mayores amenazas para la iglesia hoy en día. Ok, esencialmente, creo que hay dos calificaciones para cualquier mujer predicadora. La primera es que conozca y ame la palabra de Dios, que sea una lectora diligente de la palabra de Dios. La segunda es que deleite obedecer a Jesús, que le deleite estar en su total sumisión a Él, tal como Él se ha revelado en su palabra. Así que,
Cuando pones esas dos calificaciones muy razonables juntas para cualquier mujer que quiera predicar, descubres que, oh sorpresa, no existe una mujer predicadora calificada porque no existe una mujer que se deleite en estar en sumisión a Jesús, que lea su palabra y que llegue a la conclusión de que ella es la que debe predicar esa palabra. Y te explicaría los pasajes, excepto que supongo que esta es una audiencia mixta, así que tal vez deberías buscar un hombre predicador calificado para decirte lo que las escrituras tienen que decir sobre eso. Para ilustrar esto, echemos un vistazo a estas 3 iglesias y sus líderes femeninas. Lakewood Church, St. Louis Dream Center y The Potter's House, así como muchas otras, tienen algo en común. Sus pastoras o copastoras han sido la columna vertebral, la autoridad y figuras prominentes en sus respectivas congregaciones. A lo largo de la historia de la cristianidad, muchos ministerios notables han sido fundados por mujeres, pero la Biblia sigue siendo clara sobre la imagen de un líder de iglesia como un hombre de Dios, un pastor que ejerce autoridad piadosa sobre el rebaño. Pablo, el apóstol más destacado de Cristo, en la primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 y 12, advierte que una mujer debe aprender en silencio, en total sumisión, y en el verso 12 dice: no permito que una mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre un hombre, sino que permanezca en silencio. No permito que una mujer enseñe ni usurpe autoridad sobre un hombre. Si una mujer quiere saber algo, que pregunte a su esposo. No hay ambigüedad en eso en absoluto. Y no es ningún tipo de comentario sobre la igualdad espiritual de las mujeres. Por supuesto, en Cristo somos todos uno. No hay ni hombre ni mujer. No es un comentario sobre las mujeres como algo inferior. Simplemente las identifica como diferentes de los hombres, quienes tienen la responsabilidad de liderazgo en toda la sociedad. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio, dentro y fuera de la iglesia. La Biblia, en la primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, describe en detalle los únicos estándares a los que cualquier líder de iglesia debería ser sometido: un esposo de una sola esposa, respetable, no violento sino amable, no pendenciero y no amante del dinero. Son algunas de las cualidades esenciales listadas para ser considerado un líder de la iglesia. Desafortunadamente, ninguno de estos líderes y pastores mencionados en el video cumplen con estos requisitos. A pesar de su desafío a la palabra de Dios, son ampliamente celebrados como pioneros y ancianos exitosos por sus iglesias locales. Esto es muy importante porque solo los líderes que cumplen con estos estándares bíblicos pueden liderar, enseñar y cuidar de la iglesia como un pastor. ¿Y qué sucede cuando una iglesia no es dirigida, enseñada y cuidada? Como dice Jesús en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36, quedan como ovejas sin pastor, dispersas y vulnerables a los depredadores. Sin un buen líder, la iglesia se vuelve expuesta y susceptible al daño, muy parecido a las ovejas sin pastor. Quizás no haya un tema más debatido en la iglesia hoy en día que el de las mujeres sirviendo como pastores. Muchos creen que negar a las mujeres la oportunidad de servir como pastoras está impregnado de misoginia, mientras que otros citan a pastoras exitosas como evidencia contra cualquier afirmación del llamado de Dios para las mujeres en liderazgo. Es casi siempre un tema emocional y divisivo. Sin embargo, es importante examinar los textos bíblicos que parecen imponer restricciones a las mujeres en estos roles. Hay varios hombres y pastores venerados que apoyan que las mujeres pastoras estén permitidas en el púlpito y mujeres que discrepan con ello. Esto nunca ha sido una guerra de hombre contra mujer. Algunas mujeres que expresan un fuerte sentido de llamado de Dios al ministerio pastoral pueden preguntarse quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios les ha dicho. La verdad es que aunque las experiencias personales y llamados son profundamente significativos, siempre deben ser sopesados con las enseñanzas claras de las Escrituras. Nuestra fe se basa únicamente en la palabra de Dios, que proporciona un marco para entender su voluntad. Para aquellos que afirman que Dios está involucrado y glorificado en los muchos ministerios exitosos de mujeres pastoras, podría preguntar: ¿realmente el éxito valida su llamado como pastoras? Aunque hay muchos ministerios de mujeres exitosas, y por éxito generalmente nos referimos a popularidad y ostentación con algo de filantropía, mientras aparentemente hacen el trabajo de Dios, sería ignorante decir que están validadas en base a un alcance amplio o a un rápido crecimiento en el tamaño de la congregación. Las religiones mormonas e islámicas, por ejemplo, tienen un crecimiento mucho más rápido que el cristianismo. Sin embargo, sus enseñanzas divergen significativamente de las doctrinas cristianas. No decimos que Dios está detrás del crecimiento de la iglesia mormona en el Islam, ¿verdad? Si eres miembro de una iglesia dirigida por una pastora, podrías intentar argumentar que toda la evidencia de pecadores arrepentidos, sanaciones y milagros de todo tipo encajaría bien con Dios, pero en realidad la desobediencia a la palabra escrita de Dios nunca contará como justicia en una iglesia. Entonces, ¿por qué permitiría Dios que sucedieran cosas así? Bueno, Isaías capítulo 55 versículo 11 nos recuerda que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito, sin importar quién la proclame. Pero al igual que en Mateo 7, 21 al 23, donde muchos que predicaron, enseñaron e hicieron muchas cosas en su nombre, serán echados fuera de la presencia de Dios. Así también personas como las pastoras que viven en contra de la voluntad de Dios serán echadas fuera de su presencia, aunque hayan hecho su obra.
y la hayan hecho en el nombre de Jesús. Todo esto en el nombre de Jesús. ¿Es una mentira? Es una mentira blasfema, es una mentira que se aprovecha de los débiles y desesperados y se dirige a las personas que no tienen más que deseos humanos caídos, corruptos y no regenerados. La Biblia no registra a una sola líder de la iglesia femenina a lo largo de toda su historia. Puedes preguntarte por qué no hace referencia a mujeres como líderes de la iglesia. Pero Jesús comenzó con hombres y creo que debemos aprender a hacerlo a su manera. Si tuviera todo mi tiempo de nuevo, mi primera prioridad como pastor de una iglesia sería discipular a hombres. Esa sería mi primera prioridad. Todas las demás cosas serían secundarias a eso. Porque si consigues a los hombres, las mujeres y niños seguirán. Esto se debe a que la iglesia, modelada según Cristo como la cabeza, es su novia, y la novia no puede ejercer autoridad sobre la cabeza de la iglesia. Las escrituras también proporcionan evidencia significativa que apoya la importancia del liderazgo masculino dentro de la iglesia como un principio bíblico. Esta frase verdaderamente es con la que comienza el texto en relación a nuestro tema. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben guardar silencio en las iglesias, porque no se les permite hablar, sino que deben someterse, así como también dice la ley. Si desean aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque es indecoroso para una mujer hablar en la iglesia. ¿Acaso fue de ustedes que la palabra de Dios salió primero? ¿O ha llegado a ustedes solamente? Si alguien piensa que es profeta o orador o espiritual, que reconozca que las cosas que les escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Solo con ese pasaje no hay falta de claridad respecto a lo que la Biblia dice sobre las mujeres que predican. La primera de Timoteo capítulo 2 versículo 12, no permito a una mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre un hombre, sino que debe permanecer en silencio. Así que, porque la Biblia lo dice. Y eso es todo. La otra cosa es, ¿qué pasa si una persona siente que tiene dones para hacer eso? Nadie puede hacer todo lo que cree que está dotado para hacer. Nadie lo hace. ¿Qué pasa si un hombre que tiene varias esposas siente que está dotado para ser pastor? La Biblia dice que debe tener una sola esposa, ¿cierto? Así que solo porque sientes que estás dotado para hacer algo, no te da el derecho de derrocar las calificaciones bíblicas. La oficina del anciano, Pablo dice, cuando habla del anciano, debe ser el esposo de una sola esposa. Él está hablando de un hombre, ¿ok? Esa oficina es exclusivamente para hombres. Esa es la oficina del pastor maestro. La oficina es exclusivamente para hombres. Y la Biblia es muy clara en que las mujeres no deben enseñar ni ejercer autoridad sobre los hombres. No hay absolutamente ningún espacio para que las mujeres estén en esa oficina o ejerzan esa autoridad en la iglesia. La triste realidad es que este alejamiento de la verdad bíblica tiene un efecto en cadena, llevando a una cultura de explotación y compromiso espiritual, como hemos visto en el caso de Joyce Meyer. El sueño de construir un imperio personal y de fama puede llevar a una traición de la confianza depositada en los líderes espirituales. Digamos que tu cheque es, o que recibes una cantidad de dinero de $274.10. Tu diezmo entonces sería de $27.41. Si fuera yo, no lo escribiría por $27.41, lo aumentaría a $30. Lo que se esperaba de las mujeres entonces era muy diferente de lo que Dios te estaba llamando a hacer. ¿Cómo lidias con eso? Bueno, cuando empecé ni siquiera era consciente del hecho de que las mujeres no solían hacer eso. Estaba tan atrapada en lo que sentía que Dios me estaba diciendo que hiciera, y estaba teniendo éxito, que siempre bromeaba diciendo que no sabía que las mujeres no podían enseñar hasta que la gente comenzó a decirme que no podían. Cierto. Así que en esta iglesia a la que íbamos, sentían que no debía estar enseñando, que Dave debería estar enseñando. Recuerdo salir de la iglesia un domingo y el pastor miró a Dave y le dijo, hermano, deberías estar enseñando ese estudio bíblico, no tu esposa. Eso es parte de la definición de generosidad, ser generoso. Más que suficiente, siempre más que suficiente. No solo lo suficiente para salir adelante, sino siempre más que suficiente. Quiero que seas el tipo de persona que va más allá
y vive la vida con excelencia. Pero bajo la superficie de su predicación carismática y sus libros más vendidos, yace un legado preocupante de falsas enseñanzas, derroche extravagante y un flagrante desprecio por la integridad bíblica. El Evangelio de Prosperidad de Joyce Meyer, que promete salud y riqueza a quienes donan generosamente, contrasta claramente con las enseñanzas sobre sobriedad y humildad. Y Pablo, ¿en qué capacidad trabajabas en Joyce Meyer Ministries? Cuando empecé en el ministro de Joyce Meyer era principalmente captura de datos, trabajando con las cuentas y la información de los individuos que contactaban al ministerio, ya fuera por recursos u oración, cualquier cosa de ese tipo. Así que era captura de datos al principio y veías mucha correspondencia, muchos de los envíos que recibían, pidiendo diferentes oraciones y sembrar dinero, como se suele referir a ello. Leías mucho sobre dar dinero para recibir algo a cambio y realmente había muchas personas desesperadas, para ser sincero, buscando ayuda, obviamente para oración y cualquier cosa que estuviera ocurriendo en sus vidas. Yo veía eso, no correspondía con ellos directamente. Recuerdo que yo misma estaba pidiendo oración. Era una de esas personas que enviaban dinero a Joyce Meyer, no para recibir nada a cambio, sino porque me gustaba mucho y quería apoyarla. ¿Sabes que en la economía de Dios puedes dar todo lo que tienes? Y si aprendes a ver con el ojo de la fe, puedes terminar con más de lo que entregaste. Sus enseñanzas sobre sexualidad, género y la naturaleza de Dios también están en desacuerdo con la doctrina bíblica, con énfasis en la autoayuda secular, lo que ha desviado a muchos. Las consecuencias de líderes no calificados como Meyer son de gran alcance, desvían a los cristianos priorizando el beneficio personal sobre el crecimiento espiritual, y la iglesia se convierte en un negocio en lugar de un santuario. La fe es algo que Dios te da, que necesitas usar y liberar en tu vida. Él dice que cualquiera puede crear por fe y palabras los sueños que desea. Salud, riqueza, felicidad, éxito, la lista siempre es la misma. Es una fuerza poderosa, pero no es automática. La Biblia nos advierte sobre los falsos maestros que usan su religión para enriquecerse. Según la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, debemos responsabilizar a nuestros líderes con los más altos estándares de integridad bíblica para no sucumbir a la misma decepción que Jesús nos advirtió. Los líderes no calificados como ella priorizan su propia riqueza y fama sobre el crecimiento espiritual e integridad de sus miembros, viviendo un estilo de vida lujoso financiado por las personas a las que se supone que deben pastorear. Así que solo quiero animar a cada uno de nosotros a darnos cuenta de que cuando obedecemos a Dios, no lo hacemos para Dios. Es una forma de verlo, lo estamos haciendo por nosotros. Joel Osteen es conocido en todo el mundo. Millones de personas sintonizan cada semana en televisión y en Sirius Radio para escuchar a Osteen predicar mensajes edificantes de esperanza desde su iglesia en Houston, Texas. De la misma manera, Victoria, copastora y esposa de Joel, en su manipulación de las escrituras para sus intereses personales, es otro recordatorio de que el amor al poder y al prestigio puede reemplazar la verdad y a la verdadera guía espiritual. Ella, junto a su cónyuge, ha promovido una idolatría materialista interesada y blasfemias sobre la gracia de Dios y su significado. ¿No te sientes un poco incómodo con el hecho de que el último tipo que habló así fue Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán, que decía que no había personas gay en Irán y que es un terrible pecado y maldición? Quiero decir, Victoria, ¿qué piensas sobre todo esto, el debate sobre el matrimonio gay? ¿Podrías imaginarte asistiendo a un matrimonio gay entre dos personas que asisten a tu iglesia, por ejemplo, si te invitaran? Bueno, creo que si fuera tan fácil, ya lo habríamos resuelto, pero se ha derogado. Es una ida y vuelta, es muy difícil. Una invitación es fácil, ¿aceptarías? ¿Irías o no? ¿La aceptaría? Sí, dos personas gay que asisten a tu iglesia y te invitan a la boda. Sí, claro, asistiría. ¿Irías? Bueno, iría si tuviera tiempo. ¿Sí? ¿Irías tú? Si fueran amigos míos y los respetara, ciertamente iría. ¿Aceptarías a dos personas que piensas que son pecadores cometiendo el pecado supremo? Bueno, desde mi punto de vista no creo que sea el pecado supremo, pero lo veo desde otro punto de vista, como un respeto hacia esa persona. Se vuelve confuso, pero lo veo como un respeto hacia esa persona. ¿Podrías, en tu posición, de hecho, animar activamente a las personas a pasar por un matrimonio del mismo sexo? ¿Podrías ser visto haciéndolo? ¿Podrías ser fotografiado en tal evento? Bueno, ¿sabes? ¿Eso te causaría problemas? Bueno, ¿sabes? Es una situación hipotética. Lo menciono realmente porque mencionaste que asisten a tu iglesia. Podría pasar. Bueno, no he asistido a muchas bodas últimamente, para empezar, pero estoy hablando de alguien que era, ya sabes, querido para nosotros. No voy a faltar al respeto a alguien que es querido para nosotros y decir, ¿sabes qué? No eres lo suficientemente bueno para nosotros o algo así. Así es como lo vería yo. No voy a salir corriendo y a asistir a
ciertos matrimonios solo para hacer una declaración, porque ese no soy yo y eso no es lo que represento. Y de nuevo, no menosprecio a esas personas. Victoria Austin ha enfrentado muchas controversias más allá de su teología cuestionable. El patrón de distorsionar la verdad bíblica para intereses personales tristemente no es único solo para Victoria y Joy. Otra pastora prominente, Sarah Jakes Roberts, co-pastora de 2 iglesias afiliadas de The Potter's House en Los Ángeles y Denver. Ella también enseña doctrinas que socavan la integridad de las escrituras. Sarah Jakes Roberts, hija del escandaloso pastor T.D. Jakes, en una entrevista impactante dijo lo siguiente: No estoy diciendo que nadie en particular, si alguien está escuchando, no hay nadie en particular. Ya sabes, no conozco a nadie que esté pasando por esto, pero creo que la gente infiere mucho. Pero diré esto, los predicadores son humanos. Así que, si tú eres quien eres y puedes engañar a tu esposa, un predicador también puede engañar a su esposa. Él es un hombre también, ella es una mujer también. Cuando los líderes no calificados no son controlados, las consecuencias son de largo alcance. Las congregaciones sufren, la fe se sacude y la reputación de la iglesia se mancha. El impacto en los creyentes individuales es profundo. Ellos son, como dice Jesús, ovejas desviadas por sus propios deseos y vulnerables a lo maligno. La Biblia nos advierte sobre los falsos profetas que usan la religión para hacerse ricos, la segunda de Pedro 2:3, y promete que Dios juzgará a aquellos que explotan a los pobres y necesitados, Jeremías 22:13. El problema es que la mayoría de las veces son los miembros que no responsabilizan a sus líderes a estándares de integridad, humildad y servicio. Los falsos maestros son el juicio de Dios sobre personas que no quieren a Dios, sino que en nombre de la religión planean obtener todo lo que sus corazones carnales desean. Por eso se levanta un Joel Austin. Esas personas que se sientan bajo su liderazgo no son víctimas de él. Él es el juicio de Dios sobre ellos porque desean exactamente lo que él quiere y no es Dios. Los maestros falsos, de acuerdo con sus propios deseos. Así que te encuentras con un Benny Hinn que solo quiere decirte que tendrás un Mercedes-Benz. Esas personas no son víctimas. Él es el juicio de Dios sobre ellos. Ellos quieren lo que él quiere y por lo tanto lo acumulan para sí mismo junto con todos esos otros maestros porque enseñan exactamente lo que desean. ¿Te das cuenta? Tal vez las mujeres pastoras y predicadoras son la evidencia más obvia de las iglesias que se rebelan contra la Biblia. No puedo pensar en nada que sea tan amplio y que trascienda todas las denominaciones como la rebelión de las mujeres contra la palabra de Dios en lo que respecta a predicadoras. Todo este hablar sobre el juicio sobre nuestro país debido a sus inmoralidades y todo lo demás, nunca olvides que el juicio siempre comienza con la casa de Dios. Y estoy asombrado por la falta de temor del Señor y la falta de conocimiento bíblico entre aquellos que se llaman a sí mismos ministros de Cristo. Las atrocidades que han ocurrido en América en el evangelicalismo, tan solo en el púlpito mismo, la tontería, la falta de reverencia. Si tienes una iglesia que no es una iglesia de oraciones porque tienes ancianos que no oran, y si la iglesia no es bíblica es porque tienes ancianos no bíblicos. Los líderes no calificados pueden parecer desalentadores, pero hay esperanza para la redención y el arrepentimiento es la única esperanza. Salmo 2, 10-12 dice: Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. La Biblia llama a los líderes al arrepentimiento advirtiéndoles que sirvan al Señor con temor y se alegren con temblor, y para aquellos que rechazan a Dios y blasfeman contra los estándares hay una clara advertencia: pasarán la eternidad en el infierno. Escúchenme, aquellos de ustedes que no han sido llamados a predicar no son menos. No son menos cristianos, no son menos importantes, ni menos significativos en el gran esquema de las cosas. Porque Dios no nos puso aquí para que simplemente estemos en la iglesia. Solamente leamos nuestras Biblias y luego no hagamos nada con lo que aprendamos. Dios tenía la intención de que el mundo fuera impactado y de que el mundo fuera formado y moldeado y que el mundo fuera transformado.